Bueno, hola a todos, buenas tardes. Vamos a grabar una nueva píldora de electrónica de potencia y en este caso vamos a hacer algo distinto. Vamos a grabar un ejercicio de diseño de un convertidor directo, un convertidor forward, que es exactamente el mismo que habíamos dejado planteado en la píldora donde habíamos explicado este convertidor. Si recordáis, habíamos dejado el diseño de un convertidor que entraba desde un bus de 480 voltios, que podía fluctuar más o menos 50 voltios, con la intención de sacar una tensión estabilizada de 5 voltios que fuera capaz de suministrar una potencia de 100 vatios, es decir, una corriente de salida de 20 amperios, o si queréis, para hacer la simulación, cargar al convertidor con una resistencia de carga de 0,25 ohmios sobre una tensión de salida estabilizada en 5 voltios. Estos son un poco los objetivos de diseño. Habíamos fijado la frecuencia de conmutación en 20 kHz, que da lugar a un periodo de 50 microsegundos, y habíamos establecido unos valores de rizado de tensión a la entrada y a la salida del 1% que nos va a permitir, como veréis después, seleccionar los condensadores de entrada y los condensadores de salida, ¿no? ¿Vale? Bueno, aquí vamos a hacer la resolución. Bueno, lo primero que podemos mirar un poquitín, buscando, como siempre, cuál es el caso peor. El caso peor, obviamente, es con el convertidor cargado a plena carga, es decir, entregando los 100 vatios. Por ver analizar si es peor con la tensión alta o con la tensión baja, resulta evidente que la máxima corriente de entrada se produce con la tensión baja. Como veis aquí, 233.000 amperios, el valor nominal 208, y cuando el bus está al máximo, 189.000 amperios, para mantener la potencia constante de 100 vatios, admitiendo que aquí no hay ningún tipo de pérdidas, ¿no? Como se suele hacer habitualmente, ¿no? ¿Vale? Luego, cuando calculemos los esfuerzos de tensión, el punto peor para los esfuerzos de tensión va a ser este punto, ¿vale? Que es cuando los transistores, los diodos y todos los elementos que hay aquí van a soportar las tensiones más grandes, ¿no? ¿Vale? Entonces, tenemos aquí el punto peor identificado para calcular esfuerzos de corriente, pérdidas, disipadores, conmutaciones, etcétera, y este para esfuerzos de tensión en los semiconductores, ¿no? Bueno, si os acordáis, lo primero que teníamos que hacer es calcular las relaciones de transformación, ¿vale? La primera que calculamos es N3 partido por N1, ¿vale? Pues fijando simplemente que en condiciones nominales el ciclo de trabajo esté con un valor confortable. Yo siempre pongo en condiciones nominales que esté en torno a 0,5. En este caso veis 480,05, y ya luego con la fórmula que es exactamente la misma que la del convertidor reductor, vemos en el margen que se mueve el ciclo de trabajo cuando el sistema esté regulando, ¿no? ¿Vale? Que como veis son ciclos de trabajo muy muy confortables, ¿no? Por cierto, aquí tenéis el ciclo de trabajo máximo, que luego lo vamos a usar, que corresponde al caso peor con la tensión baja de 430 voltios, ¿no? Que es lo que estamos ahí diseñando, ¿no? La otra condición es asegurar que el otro devanado se desmagnetice, que es esta parte que tenemos aquí, que es la condición que ya estaba explicada en la píldora anterior, que aplicada para el ciclo máximo, el duty máximo, 0.558, pues tenemos esa condición, ¿no? NS2 partido por S1 o N21, como he puesto aquí yo, sea menor de 0.792, ¿no? Vale. Ahora solo nos quedaría calcular N1, ¿vale? Para poder calcular N2 y N3, ¿no? Para hacer esto tenemos que decidir el tipo de núcleo que vamos a utilizar. Yo, por ejemplo, para hacer aquí el ejercicio académico, he optado por un núcleo NE, el E422120, de la lista de núcleos que tenemos, con el material NE27, que sus datos serían el área efectiva, 234 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. La B máxima voy a considerar 300 militeslas para el diseño. La permeabilidad relativa voy a coger 3000 para hacer una estimación inicial de la inductancia magnetizante. La permeabilidad del vacío, como bien sabéis, 4pi por 10 a la menos 7 en res metro, y su longitud efectiva de este núcleo es 97 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Como tenemos la B máxima y el área efectiva, podemos calcular el flujo máximo al que podemos trabajar con este núcleo, es decir, las 0,3 militeslas por el área efectiva, que serían 7.02 por 10 a la menos 5 Weber, ¿no? Y aplicando la ley de Lenz, al primer intervalo, daros cuenta que le aplicamos tensión constante mientras tenemos el transistor cerrado durante el intervalo de T sub S, ¿vale? Esto nos permite calcular el valor de N1 para que no se alcance el flujo máximo. Es decir, que la N1 tiene que ser mayor aquí hay una pequeña rata, esto es flujo máximo, esto que está puesto aquí, ¿vale? Porque está aquí despejado de aquí. La N1 tiene que ser mayor de 170 espiras, ¿no? Que yo, fijaros aquí en el diseño, en una primera estimación he puesto 180, luego os comento, ¿no? ¿Vale? Un pequeño comentario, fijaros que tanto la USUE como el duty varían, pero curiosamente el producto de USUE por D se mantiene constante, como se puede ver en una ecuación anterior. Es decir, que si evaluáis
este producto en cualquier de los puntos de trabajo, pues te sale el mismo numerito. Obviamente aquí yo lo evalúo en el punto peor, pero en realidad podéis hacerlo en cualquier punto porque ya digo, el producto VSV por duty permanece constante de acuerdo a la primera ecuación de diseño, ¿no? Bueno, como os decía, una vez que fijamos en NSU1, ¿vale? Podemos calcular en NSU2 y en NSU3 con las condiciones que teníamos, que nos salen 142 y 3,75, ¿no? A mí personalmente para hacer logos piras y devanar el transformador, este es un número decimal que no me gusta, entonces este número lo convertí a 4 y para conservar la relación de transformación el 180 lo convertí a 192, que sigue cumpliendo todas las condiciones. Este número, que es el de desmagnetización, bueno, lo he dejado como está porque me da un margen de seguridad, como ya veréis, ¿vale? Entonces al final el diseño lo he dejado en NSU1 192, NSU2 140 y NSU3 igual a 4, ¿no? Si queréis comprobamos nuevamente, ya por seguridad, la condición de la relación de transformación duty 0,5 en condiciones nominales, ¿vale? Incluso que se cumple la condición de desmagnetización, que era que N2 partido por S1 tuviera un valor menor de 0.792, que al habiendo dejado hasta 140 y habiendo subido aquí los valores me queda 0.729, con lo cual también estoy del margen de la seguridad, ¿no? Aquí, si os fijáis, tengo un cierto margen de maniobra, ¿no? Una vez con estos valores fijados, pues también incluso puedo estimar, de alguna forma, más que calcular, estimar la inductancia magnetizante del transformador. Acordaos que la inductancia magnetizante, esta es un elemento no deseado. Su principal función, habíamos dicho, si os recordáis, no molestar. Queremos que sea lo más grande posible, ¿no? Entonces le ponemos entre hierro 0 y usamos la fórmula del toroide equivalente del núcleo con entre hierro 0, área efectiva por permeabilidad relativa, musu 0 por LSV partido por NS1, que tiene un valor estimado de 335 miliamperes. Ya sabéis que al no poner entre hierro, la permeabilidad es muy variable con la temperatura, es poco estable, entonces este valor va a fluctuar mucho. Lo importante es que es un valor grande, nos va a dar lugar a una corriente pequeña, ¿vale? En cualquier caso, bueno, aquí tenéis el modelo del transformador para hacer una pequeña simulación ya en PSIN, meterlo en el simulador y con su inductancia magnetizante y los modelos de transformador ideal para utilizar en el simulador, ¿no? Si queréis, por hacer una comprobación adicional de ver cuánto es exactamente esta corriente magnetizante, calculamos hasta qué corriente llega durante el intervalo ON, que el D máximo por TSUS 27,907 microsegundos llega hasta, como veis aquí, hasta 36 miliamperios, y luego si calculamos el TSUX, también que tenéis en la otra píldora el tiempo que tarda en desmagnetizarse, veis que 20,349 microsegundos, ¿no? Si sumáis estos dos valores, veis que nos queda todavía un margen aquí de seguridad, este pequeño margen de seguridad, hasta los 50 microsegundos del periodo de conmutación. Es decir, que tenemos en las condiciones peores asegurada la correcta desmagnetización del transformador, ¿no? Bien, una vez que tenemos ya el transformador seleccionado, calculado, que digamos es la parte más complicada, pues bueno, vamos al resto de elementos, ¿no? El resto de elementos realmente son como los del reductor normal, El reductor normal, si os acordáis, el reductor aplicábamos tensión, en este caso 430 multiplicado por la relación de espiras, que es 430 dividido entre 48, aplicamos tensión y en el otro intervalo circular por el diodo aplicamos 0, ¿no? Estaría conmutando esto con la frecuencia de conmutación, ¿no? ¿Vale? Acordaros que todo esto se diseña siempre en régimen permanente, es decir, la corriente de la inductancia está ya estabilizada entregando la corriente de salida y en el caso peor que habíamos dicho que eran 20 amperios, ¿no? Es decir, que el valor medio de la corriente de la inductancia, esto nos da, si os acordáis, nos daba ya una de las ecuaciones de diseño, I sub m más I sub 0 partido por 2 es igual a 20, ¿vale? Y la otra la podemos sacar de cualquiera de estos dos que nos va a dar el rizado, por ejemplo, cogiendo el primer intervalo, el valor máximo es igual al valor inicial más esta tensión menos esta dividida entre la inductancia por el tiempo que dura el intervalo, ¿no? Vale, bueno, esto ya es bastante sencillo, ¿vale? Fijaros que de esta ecuación, el I sub m menos I sub 0 es lo que estábamos llamando el rizado, ¿vale? Pues todo esto es el rizado, ¿vale? El rizado que para un valor de la inductancia tenemos un rizado, ¿no? Yo, por ejemplo, he cogido un rizado de 5 amperios que no me da lugar a una inductancia de 22 microamperios, ¿no? Bueno, aquí, digamos, este valor es arbitrario, se puede buscar
la mínima inductancia, que es la que nos da la frontera entre continuo y discontinuo, haciendo I sub 0 igual a 0, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, digamos, lo importante es tener un valor razonable de inductancia. Sabéis que cuanto más pequeño mejor, ¿vale? Y que luego también sea fácil el filtrado de condensadores, ¿vale? Entonces, bueno, yo cogí este valor y fijaros que una vez que he cogido el rizado I sub m menos I sub 0 igual a 5, de esta otra I sub m más I sub 0 igual a 40, bueno, es aquí un sistema de ecuaciones bien sencillito, que podemos calcular la I máxima y la I sub 0, ¿no? La I máxima 22,5 y la I sub 0 16,5. Acordaros que esta I máxima va a ser luego esta I máxima con el valor de la inductancia, es que la que luego vamos a utilizar para calcular la bobina y también para calcular las pérdidas, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, lo tendremos en cuenta, ¿no? ¿Vale? Ya con todo esto, bueno, realmente ya estamos en condiciones de poner todas las formas de onda, ¿no? Bueno, os las he puesto aquí dibujadas un poquito de aquí de manera. Vamos a explicaros un poquito. Aquí, en primer lugar, arriba del todo tenéis la forma de la corriente de la bobina en régimen permanente, 17,5, 22,5, ¿vale? Lo veis aquí, que nos da el valor medio de la corriente de salida, 20 amperios, ¿vale? Y aquí ya sabéis, respecto a los elementos que hay a la salida, que son los diodos, el diodo 1 y el diodo 2, ¿vale? En esta primera parte circula a través del diodo 1, es decir, de 17,5 a 22,5, y en esta parte circula a través del otro diodo, de 22,5 a 17,5, ¿vale? Es decir, que tenemos ahí las formas de onda perfectamente definidas, podemos calcular el valor eficaz, el valor medio, para calcular pérdidas, bueno, tenemos todo, ¿vale? Correcto. Ahora, si vamos a la parte de entrada, si os acordáis, también teníamos la corriente magnetizante, que iba desde 0 hasta 36.000 amperios, y luego bajaba durante el T sub X, que sería la forma de corriente magnetizante. Entonces, acordaros que en el transistor se reflejaba la corriente de salida, 17,5 en este caso dividido por 48, que es la relación de transformación, es más pequeñita, ¿no? ¿Vale? Se reflejaba la corriente más la corriente magnetizante. Yo aquí en la gráfica os lo he marcado aquí, digamos, es decir, que el transistor tiene que aguantar la corriente de salida más este plus que le fuerza la corriente magnetizante, que acordaos que era indeseado, ¿vale? Luego, cuando se abre el transistor, esta corriente magnetizante ya va a circular por el diodo de desmagnetización, el diodo de 3, que es esta parte de aquí, ¿vale? Y devolviéndose la energía a la entrada, ¿vale? Es decir, que de alguna forma, respecto a la entrada, digamos, esta parte de energía adicional que hemos cogido, luego la devolvemos, que nos daría lugar a un valor nulo, ¿no? Si queréis, por comprobación, si hacéis el valor medio de esto, nos tiene que dar los 233.000 amperios, aquellos que calculamos a la entrada en el caso peor. Es decir, que 469 más 365 dividido entre 2 por el de máximo, ¿vale? Pues nos da ese valor, como bien podéis comprobar, ¿no? Bien, bueno, estas formas de onda, además de hacerlas así y calcularlas analíticamente a mano, en el caso peor, bueno, podéis también simularlas. Se puede simular en PESIN fácilmente, se pueden calcular los valores medios, los valores eficaces para calcular las pérdidas, ¿vale? Fijaos que es un convertidor que tiene muchos semiconductores, bueno, y que hay que analizarlos con cuidado y comprender un poquito lo que hace cada uno en el caso peor, ¿vale? Vamos a hablar un poquitín también de los esfuerzos de tensión. Así como para los esfuerzos de corriente cogimos la mínima tensión como caso peor, para los esfuerzos de tensión, pues nos vamos a la otra parte, cogemos la tensión de entrada, la tensión de entrada máxima, que en este caso 530 voltios, ¿vale? Y vamos a ver cada uno de los elementos, ¿vale? ¿Cuándo soporta tensión el diodo de 1? Cuando conduce el diodo 2, es decir, cuando el transistor está abierto, ¿vale? Fijaos que cuando el transistor está abierto, que conduce el diodo 3, la tensión de entrada se refleja aquí al demandado N3 partido por N2, 530 N3 partido por N2, que es la tensión que tiene que soportar este elemento, ¿no? ¿Vale? Es fácil de calcular, ¿no? ¿Vale? Lo mismo al diodo de 2, al contrario. ¿Cuándo conduce? Pues cuando el transistor está cerrado, que conduce el D1, que es la tensión de salida reflejada en N3 partido por N1, ¿vale? Como veis, bueno, viendo cómo es la relación de transformación, bueno, las tensiones son bastante bajas, son corrientes gordas, pero son tensiones bajas, ¿no? Al revés, el diodo de 3 y el transistor, fijaros que cuando no están conduciendo tienen que soportar la tensión de salida más la reflejada, por ejemplo, cuando el transistor está cerrado, N2 partido por N1, ¿vale? 530 más 530 multiplicado por N2 partido por N1, es decir, casi el doble. Es decir, que si estamos con un transistor de 530 voltios, pues nos vamos a 1000 y pico voltios. Bueno, 1000 y pico voltios, ¿vale? Y fijaos que al transistor le pasa algo parecido. El transistor, cuando está abierto, pues conduce el diodo. Entonces, se le refleja la tensión de entrada multiplicada por N1 partido por N2, ¿vale? Es decir, que tiene que aguantar 530 más un poquito más de 530, más del doble, ¿vale? Ojito con los semiconductores que están en la entrada, sobre todo cuando entramos con tensiones altas, porque, bueno, tienen que soportar, es decir, este transistor de 530 voltios, no, de 1000 y pico voltios. Hay que mirar un poco las tensiones reflejadas, esto es importante. Fijaros que manejan corrientes pequeñas,
pero sin embargo, por contra, tienen que soportar tensiones elevadas debido al tema este de la desmagnetización del transformador, que nos genera bastantes problemas. Bueno, ya solo nos queda calcular los condensadores de entrada y los condensadores de salida. Para ello nos fijamos qué corriente tenemos que filtrar a la salida, la corriente de la bobina, ¿vale? Bueno, esto es lo de siempre, ¿vale? El delta Q es esta parte de aquí. Y tenemos aquí el condensador, que tiene que ser mayor que el rizado de corriente. El rizado de corriente son 5 amperios por el periodo de conmutación, 50 microsegundos, por el rizado de tensión de salida, que hemos dicho que queremos que sea del 1%, es decir, 5 voltios dividido entre 100, que es el rizado que queremos. Que bueno, haciendo ahí las operacioncitas, nos dicen que pongamos un condensador mayor de 625 microfaradios, que bueno, yo propongo aquí, como veis aquí abajo, que pongáis como 1000 microfaradios, ¿no? Con poner un condensador mayor, ¿no? ¿Vale? Respecto a la entrada, fijaos que la corriente de entrada es el valor medio de esta corriente, que habíamos dicho que tenía los 233 miliamperios, ¿no? ¿Vale? Aquí este ya se sale un poquito de la teoría, pero fijaros que el condensador tiene que ser mayor que el delta Q, que sería en este caso, nos viene bien este área. Bueno, también podríamos coger esta. Realmente tenemos toda la información, pero bueno, este área es muy cómoda de calcular, ¿vale? Fijaos que este área, la base, es D por T sub S, y esto es el área de un trapecio, ¿no? Base por altura partido por 2, le restamos la corriente de salida, la corriente de entrada, 203 miliamperios, ¿vale? Y lo calculamos todo, ¿no? ¿Vale? El rizado habíamos puesto el 1%, es 480 dividido entre 100, es el rizado que hemos puesto como admisible, ¿vale? Y nos da lugar, bueno, este condensador, que pongamos un condensador mayor de 1,174 microfaradios, bueno, que redondeando, pues ponemos un condensador a la entrada de 2,2 microfaradios, ¿no? Y con esto, bueno, ya tenemos un poco todos los elementos seleccionados. Yo aquí he hecho un pequeño resumen. La N1, 192, la N2, 140, la N3 igual a 4. Una estimación de cuánto sería la inductancia magnetizante parásita del transformador, que está, luego cuando lo construyamos incluso hasta podríamos medirla. La L que vamos a utilizar a la salida, los condensadores de salida en 1000 microfaradios y el condensador a la entrada, que aquí no está representado. Y aquí, bueno, la frecuencia a la que vamos a trabajar y el ciclo de trabajo, que se va a mover entre 0.558 y 0.453, es decir, un entorno de 0.5, que es un entorno confortable. Bien, pues esto es todo, este pequeño ejemplo de diseño del convertidor forward, ¿vale? Que yo creo que podéis complementarlo simulando el circuito con estos valores y ver que todo lo que hemos calculado pues está correcto, ¿no? Y muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente píldora.